¿qué tal? Bienvenidos a Encuentro Divino. Yo soy Gisela Rubio. Yo soy Sofía Dos Amantes. Y yo soy Carolina Rosas. Bienvenidas a Encuentro Divino. ¿Cómo están el día de hoy, chicas? Muy bien, estoy muy emocionada por el tema de hoy, de estar con ustedes. Otra semana más, este es nuestro episodio 2. Yo estoy muy contenta de estar grabando esto. La verdad venía un poco molesta, pero he tomado la decisión y voy a seguir con mi decisión de estar de buen humor y de disfrutar esto que estamos haciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, Gloria a así Dios. sea. Y anuncios, comentarios. Queremos empezar dando muchas gracias a nuestra casa Dream Center, a nuestro ministerio de mujeres que se llama Entre Mujeres y lo puedes seguir en las redes sociales para que veas todo lo que hacemos. Y pues estamos muy agradecidas con nuestro productor David. El día de hoy el día de hoy tenemos algo muy especial preparado para ustedes. No sé si me falta algún anuncio, creo que no, ¿verdad? No, creo que no. Ok, pues tenemos un episodio muy especial para ustedes porque vamos a abrir de nuestro corazón y también entre nosotras vamos a abrirnos nuestro corazón y contar cosas muy personales, muy transformadoras y muy reveladoras. Gisela, ¿cómo se llama el título de este episodio? Aunque tú ya sabes. El primer encuentro. El primer encuentro. Aunque es el segundo episodio, es el primer encuentro. Porque vamos a platicar precisamente de cómo fue nuestro primer encuentro con Dios, nuestro primer encuentro con Jesús, y pues se va a poner personal. ¿O tú cómo la ves, Caro? Creo que las historias van a ser bien diferentes, aunque con ciertas similitudes, ¿no? En la parte de, no el cómo, pero el qué se sentía, quizá. No en cómo llegamos ahí, pero sí cómo nos sentíamos y qué recibimos. Creo que eso es lo hermoso. Pero me estoy adelantando. ¿Quién quiere ser la primera en contar y en platicarnos cuál fue la manera en que se encontraron con Jesús, que se encontraron con Dios? Yo creo que lo ideal es que empecemos como que poniéndonos un poco en contexto, ¿no? De cada una, de cómo crecimos, de cómo... Porque eso tiene mucho que ver. Claro. Sí, eso tiene mucho que ver. Así que pues en contexto, Gisela, ¿te gustaría contarnos tu contexto? Ok, va. Uy, Pues mi contexto. Yo soy hija, tengo una hermana, madre, crecí con un padrastro. Para mi encuentro, y es muy importante que cuente y me abra que soy sobreviviente de abuso sexual en la infancia. Entonces, como fueron muchos años, fue algo que marcó y verdaderamente mi contexto estaba marcado. Mi contexto estaba marcado por esta situación. Y digamos que hasta que yo tenía alrededor de 18 años, que iba saliendo de la prepa, era como vivía bajo el condicionamiento. O sea, no, Gisela no era como que algo, o Gisela era como una personita que estaba así en el fondo de mi mente y no tomada en cuenta, no se desarrollaba. Mi personalidad era toda un mecanismo de defensa para sobrellevar la situación que vivía. Ya que yo cumplí 18 años, fue como que empecé a despertar, ¿no? Empecé a darme cuenta de lo que me pasaba, a darme cuenta de que no estaba bien, y sobre todo como que a querer buscar más. Cuando yo cumplí 18 salí de la prepa, entré a la universidad, pero entré casi obligada. Mamá, saludos, te amo. Porque yo tuve esta conversación con mi mamá de, mamá, es que no quiero entrar a la universidad porque no sé qué quiero hacer con mi vida, no sé quién soy. Y mi mamá, tienes que entrar. Y gracias, mami, porque en aquel momento pues así tenían que ser las cosas, pero digamos que salí de la universidad y entré como en una etapa de rebeldía primero, porque para poder encontrar quién era Gisela, primero me fui al extremo de hacer todo lo contrario de lo que yo había aprendido, ¿no? Y ya al darme cuenta que todo lo contrario no funcionaba,
empezó la inquietud por conocer verdaderamente quién era y por el desarrollo personal. Ok. Ahí fue como que ¿Qué edad fue esto? entre 18 y 19 años. Y, y bueno, ya ahí el camino de desarrollo personal, fui aprendiendo muchas cosas sobre lo que era eso de los constructos sociales primero, era como de los primeros términos que aprendí. em, Aprendí las conductas que me perjudicaban, pero que eran como que subconscientes y aprendidas. Y digamos que pues el camino de desarrollo personal me fue llevando por muchas partes hasta que me estoy adelantando, pero sí quiero hacer, es importante que diga que en esa misma búsqueda por identidad, en esa misma búsqueda por propósito, en el desarrollo personal, me fue guiando hasta aquí, hasta Jesús, hasta la iglesia, y me estoy adelantando, pero pues vaya, así va un poco la historia de Gisela. Wow, gracias Gisela. Sí, gracias Gisela por compartirnos y por ser tan transparente. Voy a decirles las 3 preguntas que tenemos planeadas para que entiendan por qué Gisela se está adelantando y por qué esas 3 preguntas pues se intercalan las respuestas, ¿no? Sí. La primera es ¿cómo fue tu contexto? La segunda es ¿cómo fue tu rock bottom? O sea, ¿cuál fue tu punto de quiebre, tu peor etapa? Y también en esa es si viste a Dios ahí, ya sea como Jesús o como un no sé qué fue, pero fue Dios. Como fue algo sobrenatural. Así es. Y también la tercera es cómo fue tu primer encuentro con Jesús. Ahora sí vamos a especificar que con Jesús. Y bueno, Caro, ¿quieres decir cuéntanos tu contexto? Mi contexto. Creo que mi contexto fue un poco peculiar en cuestión de que mis papás, desde antes de que yo naciera, bueno, en ambas familias ya se conocía de Jesús, tanto en la familia de mi papá como en la familia de mi mamá, y curiosamente fue en esa generación, o sea, con mis abuelos, tanto con mi abuela materna como con mis abuelos paternos, ahí entró por así decirlo, ahí entra Dios en la historia, ¿no? Con mi tatarabuela, ¿sí? Que fue quien le predicó a mi abuela, y mi abuela cuando conoció a mi abuelo, él no era cristiano, no era creyente, y le dijo, ¿qué tengo que hacer para casarme contigo? Y ella le dijo, tienes que ser cristiano, y dijo, bueno, pues nos hacemos cristianos. Y nadie le creía, nadie le creía, obviamente, ¿no? Nadie le creía porque pues decían que iba por ella, y quizá así comenzó, pero mi abuelo se enamoró profundamente de Jesús, al grado de que le dedicó su vida después de jubilarse, de ser marinero, de ser capitán de la marina. Se dedicó a eso y levantó una iglesia, y él la pastoreó, y eso es por el lado de mi papá. Y luego mi papá y mis tíos todos nacieron en ese contexto, con las cosas buenas y con las cosas malas de la generación de nuestros abuelos, ¿verdad? Porque aún en Jesús, pues los constructos sociales, más los de antes, eran todavía más arraigados, pero Jesús progresó en sus vidas. Y mi papá en su juventud estuvo alejado de Dios, y era como no quería nada, pero conoce a Jesús, se va a estudiar para ser pastor, y luego aquí conoce a mi mamá, que mi nana era igual, es una generala espiritual, pero una cosa heavy, de veras, así. Wow. de que gente que no era tampoco meramente como cristiana evangélica, pero sabían que mi nana la veían como curandera, ya sabes. Okay. La veían como curandera, y había gente que iba para que lo sobara o que esto, y mi nana realmente pues sí lo sobaba, pero era más lo que oraba, pues, y que Dios le decía, ¿sabes qué? Esto, y llegó a salvarle la vida a varias personas y a varios niños. Heavy, mi nana era una cosa heavy espiritual. Y a raíz de que mis papás se casan y mi papá ya había empezado la iglesia, que es en donde estamos justo ahorita grabando, que es nuestra casa Dream Center, y en ese contexto nací yo con mis papás. Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Sí, y en ese contexto
nazco de ya prácticamente, bueno, algo bien curioso es que mi mamá tuvo un embarazo súper complicado conmigo, porque se le rompió se le salió el líquido amniótico, si no me equivoco, como a los 7 u 8 meses. Entonces, posterior a eso estuvo en cama de ya no poder moverse hasta que casi finalizó su embarazo, ¿no? Pero creo que nací antes, si no me equivoco. Y fue bien loco, porque María Jesús, que es una de las pastoras de aquí de casa, oró porque yo no iba a nacer. Wow. Y literal nos acabamos de despedir ahorita, ¿no? Y es alguien creo que muy crucial en nuestra casa y en mi vida personalmente hasta la fecha. Ella es la consejera, es la terapeuta aquí de nuestra casa. Y la amamos. Y la amamos mucho. y no falta mucho para que esté aquí con nosotras en el podcast. Se va a poner bueno. Pero ella recuerda, y hasta la fecha me lo dice, ¿no? Que se le hace bien loco como verme o cuando me casé y todo esto, porque recuerda cuando fue a orar por mí al hospital cuando mi mamá estaba muy mal, que oró por mí y que algo como que se levantó, dice que se levantó y ella sabía que era el milagro efectuándose. Pues aquí estamos. A la torre, Caro. Sí, heavy. Eres un milagro. Es una locura eso. A la torre. Y mi mamá dice que fue algo que tuvo que hasta entregar. O sea, está bien, lo dejó ir, ¿sabes? O sea, como de, si tú quieres llevártela, está bien. ¿Qué más? En ese contexto nací, en donde mis papás, siendo pastores, pues nos criaron. No como, ay, eres la hija del pastor y tienes que hacer esto, o eres cristiana y tienes que hacer esto, sino simplemente involucraron a Dios en nuestra crianza. Obviamente tuvieron sus aciertos y desaciertos y como cualquier otro papá, pero creo que hicieron lo mejor que pudieron y hasta más. Y en todo siempre involucraron a Dios. Y tengo 2 hermanas, yo soy la más grande de 2 hermanas y obviamente nos peleábamos en la vida, pero nos llevamos muy bien. Y así, ese ha sido mi contexto de niñez. Oye, Caro, y ahorita, pues tú eres, o sea, parte fundamental de esta casa, pero cuéntanos, ¿siempre tuviste ese corazón ardiente por Jesús como lo tienes ahorita? Voy a spoilear, diría Gisela. Sí. Creo que es bien chistoso, o sea, porque creces aquí y es tu vida, ¿sabes? Se podría decir, para bien y para mal, que es una burbuja. O sea, es una burbuja. Yo les decía a ellas, creo que una vez que estábamos conversando, porque antes así eran las cosas y pues hay gente que sí es demasiado religiosa y que hasta ha hecho daño de esa manera. Tengo amigas y amigos que crecieron en un contexto también evangélico, pero había tanta religión que eso les hizo daño en su infancia o en su adolescencia, pero en mi caso había cosas como que no veía ciertas caricaturas, ¿no? O que no me dejaban ver telenovelas, muchos límites. Ajá, por ejemplo, yo nunca vi Rebelde. Y yo me acuerdo que cuando veí todo estaba este auge de Rebelde y todo el mundo hablaba de eso y en las posadas se vestían las niñas de Rebelde y la música que había en las posadas y en las fiestas era de Rebelde y yo estaba así de que no sabía qué estaba pasando, ¿sabes? De que por qué se visten así, yo no entendía de verdad, o sea, realmente es una vestimenta peculiar y por decir algo, ¿no? Entonces verdaderamente fue una burbuja y esa burbuja le doy gracias a Dios por ella porque aún dentro de los errores de esa burbuja que gracias a Dios nunca llegó a la religiosidad ni al control, eso me hizo bien. Wow, sí. Claro. Sí. Yo quiero decirles algo a todos los que nos están viendo y que no son de casa y que no son cristianos ni nada porque la palabra religión para nosotros significa algo. O sea, la religiosidad es como cuando tú te metes en las reglas, en las leyes, en los mandamientos a un grado de que como si fuera una caja que no se puede doblar y que te sobrepasa el buscar a Dios de todo corazón. Entonces, nosotros no nos consideramos religiosos porque primero buscamos a Dios de todo corazón. Y por eso es que, no sé, ahí ya estoy como entrando cosas más, no sé, más profundas o algo así, más técnicas, sí. Pero eso se refiere, Caro, cuando dice religión, claro. Religiosidad, sí. Porque siento que si yo lo hubiera visto antes, me hubiera hecho una disonancia un poco rara. Sí, obvio, y entiendo que a lo mejor alguien nos considera religiosas a nosotras.
Sí. Y que dicen, ¿de qué me hablas, no? Si tú eres súper religiosa. Pero mi esposo tiene una frase y dice que el balance que uno tiene que tener es como el cholo fresa. ¿Ubican esa frase? Sí. ¿No? Que es como, es un meme realmente, y el meme decía que soy el fresa entre mis amigos cholos y soy el cholo entre mis amigos mis fresas. amigos fresas. Entonces ahí dice como, yo quiero ser el religioso entre los que se creen liberales y quiero ser el liberal entre los que se creen muy religiosos. Wow, es buena, ¿verdad? Es Sí. buena. Sí, es buena. Ok, sigo yo de contar mi contexto. Y mi contexto es que soy hija única de madre soltera. También soy sobreviviente de abuso sexual, muy diferente al que vivió Gisela, pero también vamos a poner eso por ahí. Mi familia, yo crecí con mi abuela y mi mamá, y mi abuela cantaba en el coro de la iglesia. Yo recuerdo, mi primer recuerdo en la iglesia es estar en una iglesia de Hermosillo que se llama Santa Eduviges, en la parte de arriba donde cantaba el coro, enseguida del órgano, viendo a toda la gente abajo. De película, Sofía. Ajá, y escuchando a mis tías y a mi abuela cantar. Entonces yo, así desde que tenía, no sé, 3 años, iglesia católica, catecismo, primera comunión, después la confirmación, grupo de jóvenes hasta los 20 años. Si yo pienso en mi adolescencia, la verdad es que sí fue un poco loca mi adolescencia, no voy a mentir, sí hubo mucho alcohol y cosas así, pero estaba en el grupo de jóvenes, muchos excesos, pero estaba en el grupo de jóvenes de la iglesia y la verdad es que eso sí hizo algo muy fuerte, ¿saben? Porque si no hubiera estado eso, mi lado de fiestas hubiera sido mucho más loco y doy gracias a Dios por eso. ¿Qué pasó? Cuando yo tenía 21, yo estaba en este contexto, pues en Hermosillo, con mis amigos de toda la vida, porque aparte estuve preescolar, primaria, secundaria en la misma escuela, entonces mis amigos eran de toda la vida. Y cuando cumplo 21, bueno, no cuando cumplo, pero pues cuando tenía 21, me voy a vivir a Boston con amigos y busco trabajo allá y cosas así. Estuve algunos meses allá y en Boston empieza todo este mundo de que me metí así súper heavy, súper profundo en todo lo que es la astrología, cartas astrales. O sea, yo era la persona de que te conocía y ya quería saber los cumpleaños. ¿De qué cuándo cumples años? ¿A qué hora naciste? Así. Y sacar la carta astral, no solamente saber el signo. Ah, sí, yo quería saber todo porque, o sea, entendía que el signo no era todo, entonces yo quería saberlo todo. Aparte, estaba estudiando psicología, me encanta como los comportamientos de las personas, cosas así. Y pues bueno, no solo empecé muy heavy con la astrología, también empecé a leer las cartas del tarot. Fui a Salem, que está bien cerquita de Boston, que es la ciudad de las brujas, y ahí vi todo de todo. Bueno, regresamos luego de unas dificultades técnicas porque seguramente se va a ver el corte. Entonces, sí. aquí es en vivo. Aquí, mira, nada de... Nada y ya estamos grabando. Sí es pregrabado, pero aquí es real, así aquí que... es real. Pues yo... sí. Y yo recuerdo lo que nos habíamos quedado, así que todo está bien. Entonces, sí. El punto es que, o sea, yo empecé a indagar en cosas súper interesantes para mí en ese momento, las cartas del tarot, todo lo de la astrología, que yo sé que ahorita te digo eso y es como que, ok, who doesn't, o sea, ¿quién no hace eso? Pero cuando yo lo hacía de verdad, sí era así como de que la gente me decía, ¿cómo que carta astral? O sea, como que... Todavía no estaba tan normalizado. No estaba tan... No veías... tan viralizado. O bueno, ajá. Tiene esto tantos años, tiene más que muchas cosas, pero entiendo... aquí en entrevista. Pero no, o sea, es algo que se popularizó. No sí, sé si sí. O sea, pues antes es que se viralizó. Yo digo que ya hará de que 2 años... Sí, porque ahorita hay miles de cuentas de Instagram que te hablan de todo esto,
pero cuando yo lo hacía sí usaba Instagram, pero no, o sea, no había nada de esto en Instagram, al menos no en mi contexto. Y bueno, pues, long story short, llego a Hermosillo, voy a la iglesia a la que iba y siento una atmósfera pesada. Siento una atmósfera pesada y como yo venía con otras ideas y pues así, fue de que... Porque yo sé que en tu testimonio, porque me lo has contado, llegaste a tu temporada en Boston, estando allá como de... Llegaste a la conclusión de Dios no existe, ¿no? O sea, dentro de todo tu contexto. Sí, llegué a la conclusión, no tanto de que Dios no existía, porque cabe decir que allá yo tenía amigos de todas partes del mundo, se las puedo mencionar y son más de 6 países, o sea, países, culturas súper diferentes, y que yo pensé, no manches, o sea, en mi pueblo se quedaron con la idea del catolicismo, o sea, porque yo veo como el que es de aquí, el que es de acá, el que es de acá, nadie cree en Dios, nadie hace a Dios en su vida, pues en mi pueblo se quedaron con esa idea. Y yo de verdad pensaba eso y luego vengo a la iglesia, me encuentro con una atmósfera súper pesada y eso, de que no me gustó. Thanks, but not thanks. Y luego entro... Como si ya fueras yo de que ya llegaste siendo como que superior o algo así, como que ya estás. Ajá, totalmente, con mucho ego espiritual y aparte me empecé a meter mucho en todo lo que es la ley de la atracción, pero creyendo en el yo soy, mi yo superior, pero muy, o sea, un modo obsesivo, donde yo real llegué a sentirme 100% segura de que yo estaba sola en este mundo, de que todo lo estaba creando yo y, o sea, lo vivía, pero cuando las cosas me salían mal, y Gisela no me va a dejar mentir porque ella vivió lo mismo. Yo ya quiero decir más cosas, pero... La única culpable era yo. O sea, la única culpable era yo, la única que me podía sacar era yo y yo ya no podía. Entonces, ese era mi contexto, básicamente, toda mi vida. Perdón, es que es detonante para mí hablar de esto porque comparto esa experiencia de que llega el punto en toda esta ideología de eres el universo experimentándose a sí mismo. Es como que, ay. Y le pedían, es que de alguna manera tienen ciertas similitudes en algunas cosas, ¿no? Sus historias, pero llegaban aparte de creer eso, de pedirle algo más allá afuera, o era como algo... No, bueno, que yo está en puedo, ti. yo puedo hablar por mí, que Ok. todavía el año pasado, bueno, creo que me faltó decir un poco, voy a poner un poco de contexto del año pasado, en mi misma búsqueda de propósito, de salir adelante en la vida, me fui a vivir a Vallarta y ahí realmente estaba como que muy fuerte estas mismas creencias de la ley de la atracción, de conciencia, y todo es conciencia, manifestación, y todo es como tú vas a crear lo que vibres. Tú vas a crear y lo que pasa en tu vida, bueno o malo, es un reflejo de lo que te pasa internamente. Entonces, si tú estás creando algo negativo para tu vida, es tu culpa. Y si estás creando algo positivo, pues bien por ti, ¿no? Vamos a hacer un paréntesis súper rápido y quiero dejar en claro que todo lo de la ley de la atracción, todas las leyes son leyes, existen, así como la ley de la gravedad, solo que lo que se habla del lado del universo, del yo soy, del observador, de tú eres Dios. es un cachito que no te permite disfrutar de todo lo que hay para ti verdadero, en amor, en la luz. No. O sea, quería decir, No está completo. No está completo, exactamente. Sí. No sé si podamos ya pasar como que a la siguiente pregunta para... Fase 2. Fase 2, ajá. Porque eso de no está completo a mí me hace mucho sentido porque como traía todas estas creencias y todo este conocimiento muy válido y muy real de las leyes de las que hablamos, cuando yo conocí a Jesús, todo hizo sentido. O sea, ¿cómo no? Si todo lo que creas, ¿cómo no voy a creer que alguien ya murió por mi salvación
y yo estoy salvada y soy amada y soy perdonada. Soy libre. Y soy libre. Ay, es hermoso, amén, sí. Pero bueno, me estoy adelantando. Y es que de verdad no me alcanzan todavía a mí las Claro. palabras, les soy sincera. Yo de verdad quiero hacer esa relación de cómo todo este conocimiento del que hablamos, aunque sea muy detonante la manera en la que es manejado allá afuera, a mí me detona porque me hizo sufrir. El año pasado que yo estaba ahí en Vallarta y aparentemente tenía todo como para estar bien y podría decirse que es una vida bien padre, o sea, vivía en la playa y me la llevaba de fiesta y no me faltaba nada, pero sufría demasiado y Acá. luego aquí, ajá, y recaía en mí todo eso de que pues no lograba entender en realidad, porque si según yo estaba haciendo todo bien, yo estaba haciendo toda la meditación, yo estaba haciendo toda la afirmación, yo estaba haciendo toda la visualización y no. Yo recuerdo estar eso es loquísimo, o sea, si lo pongo en una oración es loquísimo, pero yo recuerdo estar en Punta Cana, en el Hard Rock, un hotel, o sea, todo incluido, hermoso, padrísimo, una playa preciosa, con personas, o sea, fue un viaje de negocios, y, o sea, con millonarios ahí, de que en la alberca enseguida de mí, yo poder platicar con ellos. La y mera buena vida. sentirme perdida. No vacía, perdida. Así como, ok, pero ¿y esto? O sea, ¿y qué? Y tanto que quería estar aquí, ahora que estoy aquí es un... Ya. No hay, no me llena, no me llena. Ay, no. Recuerdo mucho eso. Heavy. Es heavy, sí. Sí. Y creo que de las similitudes de sus historias que tienen esas partes tan diferentes a las mías, les digo, nunca estoy muy familiarizada porque me considero dentro de las cosas un poco curiosa, ¿no? Y que me gusta ser abierta en cuestión de no poder sentarme con alguien que cree eso, porque yo sé que ustedes ahora que creen en Jesús y que pueden ver lo bueno y lo malo de cada una de esas creencias. Pero creo que me puedo sentar con alguien y escucharlo y tratar de entender cómo, por qué y todo eso, ¿no? Pero aún a pesar de las diferencias que tienen nuestras historias, creo que a lo que queremos llegar con esta fase 2, creo que lo que se siente es muy similar. Creo que lo que se siente es muy similar, porque en mi caso sí puedo platicar como mi rock bottom, que es a lo mejor súper tonto, pero me preguntaba Sofi si siempre he tenido como que ese espíritu de estar involucrada en la iglesia y de servir y lo que quieran. La verdad es que toda la vida serví, o sea, de alguna u otra manera, pues de niña no, porque pues eres un niño, pero si tocaba ser payaso un fin de semana, pues lo era, o si había que bailar en algo de Navidad de niña, pues lo bailaba, ¿sabes? Llegué a ser, no sé si alguien o ustedes lo entiendan, pero en el tiempo en el que se usaban las panderistas, yo era la niña panderista y todo este contexto, pero ya en mi adolescencia empecé a cantar, eso fue lo primero en lo que comencé a servir. Y creo que mi gusto por la música y por cantar nació de haber nacido en el contexto en el que nací, tan expuesta a la música, porque pues en la iglesia te expones exageradamente a la música y a buenos músicos, la verdad, y eso generó en mí un gusto por querer cantar y por querer ser parte de, pero aún dentro ya y sirviendo involucrada, había tenido experiencias con Dios, pero no un encuentro con Dios, ¿saben? O sea, es de mi contexto, en el que siempre había sido expuesta a la presencia de Dios, en el que me criaron con mi mamá todas las noches cantándome, o sea, canciones de alabanzas, y en el que orábamos cuando íbamos en el carro y en el que mi papá me decía esto y que Dios está contigo y todo. O sea, en ese contexto Dios obviamente está involucrado y lo puedo ver en todo. O sea, la primera oración que Dios me contestó, yo la recuerdo bien clarísimo, que fue a mis 6 años, en el primer día de primer año.
porque mis papás y me dan ganas de llorar, pero no voy a llorar. Llora, porque, Caro, porque ya llora. lloré, Sí. tengo una llorada por día y ya la hice. No es cierto, se valen varias, ¿no? Sí, valen varias. ¿Y qué estaba diciendo? Y mis papás me criaron con la mente de nosotros no estamos, pero siempre está Dios. No siempre vamos a estar contigo, pero Dios iba a estar. Y recuerdo que estaba yo así como en mi primer día de primaria y que yo decía, no inventes, aquí todo el mundo está gigante. O sea, que eso estaba pensando, ¿no? ¿Y cómo voy a hacer amigos? Y recuerdo que le dije, Dios, dame un amigo, así, uno nomás, con que me des un amigo o una amiga, yo soy la más feliz. Y recuerdo que en ese momento, así de veras de película, o sea, al grado de que me acuerdo, o sea, que es un recuerdo que se quedó sumamente grabado, porque pareciera casi que hubieran iluminado a una amiguita con la que yo estaba en el kinder, ¿sabes? Que el kinder estaba de que nada que ver, bien lejos. Y yo la vi y me acuerdo que la volteé a ver y que ella me volteó a ver y fue como, ¿sabes? O sea, ella también como que estaba en crisis. Ajá. Y ya salimos corriendo y todos los 6 años estuve, o sea, sí fuimos amigas en la primaria. Wow. Y yo recuerdo en mi corazón que dije, Dios me respondió así que en el momento. Wow. En el momento. Entonces, aún a pesar de que tengo muchas experiencias así en mi niñez, y de que Dios estuvo muy presente por la crianza que me dieron, y aún a pesar de que yo sé que no todo mundo tiene esa crianza, lo hermoso de escuchar testimonios así es que tú quieras criar así a tus hijos y que desees eso para tus futuras generaciones. Aún a pesar de eso habían sido experiencias, pero no un encuentro, ¿saben? No había sido un encuentro y quizá alguien que tiene también toda la vida en la iglesia o escuchando de Dios, estar en la iglesia no es conocer a Dios. Estar en la iglesia no es conocer a Dios. A veces se nos olvida el otro hijo aparte del pródigo, el hijo que estaba en la casa pero que no disfrutaba la casa. Y puedes estar en la casa de Dios, vivir y estar en la iglesia pero no conocer a Dios. Y yo conocí a mi Dios, iba a decir, yo conocí a Dios a los 17. Wow. A los 17, que fue justo mi rock bottom. Obviamente he tenido miles después de eso más terribles que ese de los 17, pero estaba batallando en la escuela y tenía muchos problemas con mis papás y emocionalmente no estaba muy bien, y lo que te puede ir mal a los 17 años estaba yendo mal, ya saben, lo que se puede sentir a los 17 que te vaya mal estaba muy mal, y en ese momento yo dije, está bien, o sea, aquí estoy, o sea, y fueron días y meses enteros de lo único que hacía era buscar a Dios, y lo encontré y me rendí, y a partir de ahí mi vida sí cambió para siempre. Wow. Ese es mi pequeño rock bottom de 17 años. Tuvimos otro corte informativo. Sí, pero aquí estamos. Yo creo que voy a agregar aquí lo que durante este corte decidimos que vamos a hacer una parte 2 de este episodio, porque está muy jugoso y no nos va a dar el tiempo para poder de verdad platicarles ese gran encuentro. Entonces, sí, vamos a contar nuestros rock bottoms. ¿Quieres ir tú o yo? Bueno, voy a contarlo yo porque pues fue muy difícil, pero fue muy lindo, la verdad. Y esto fue muy al principio de este camino de desarrollo personal del que les hablaba. Y marcó un antes y un después, así por completo. Ay, es que les voy a hablar de mi verdadero rock bottom, que claro, como dice Caro, he tenido otros rock bottoms. No ha sido el único, pero como fue en el año 2015 y estaba como que pequeña, era muy jovencita, fue muy duro para mí. Estaba viviendo sola, entonces tenía como que estaba en un punto en el que no había salido de mi casa como en 2 semanas, ni a sacar la basura, ni solamente veía series y comía chatarra y no limpiaba mi casa, así sola, pero feo.
tenía un novio en ese entonces, que mi novio fue a buscarme a mi casa y era así de que, oye, pues, ¿qué pasó contigo? Pero no podía ni hablar con él, no podía yo tener una conversación coherente de lo mal que estaba mi salud mental en ese momento. Muy, muy feo. Y en mi ánimo por querer salir de ese hoyo anímico, que quiero ser muy clara en que no era solo algo anímico, sino que estaba manifestado así en mi vida alrededor. Estaba yo sola, durmiendo en un colchón en el piso y de verdad me da vergüenza, pero debo ser sincera y debo ser honesta sobre ese bottom que viví porque ha sido lo peor de mi vida, el peor momento de mi vida. Entonces yo ya queriendo como que salir de ahí, de que me voy a poner las pilas, me voy a poner a hacer cosas con mi vida. Eh, Ahí andaba yo queriendo ponerme a limpiar la casa, por ejemplo, pero no podía terminar una sola cosa. Era como que andaba con la casa por aquí, por acá, pero esto hay algo más que hacer y por acá también, y no podía concentrarme. De verdad, mi mente estaba perdida completamente. Entonces, de tan así, estaba yo como en una vorágine dando vueltas en mí misma, dando vueltas en mi casa. Y hubo un momento en el que me abrumé demasiado y dije, ¿sabes qué? Ya, Dios mío, por favor. Y al mismo tiempo que yo decía esto, esa rendición de que ya no puedo, ayúdame. Mi cuerpo iba directamente hacia mi bolsa y saqué un libro que me habían dado a cuidar que se llama Vivir cada día en superación. Y no olvido, ese libro me marcó muchísimo, porque en ese momento fue como que, para mí fue la señal, fue la respuesta, fue esa respuesta inmediata de que ayúdame por favor, toma, aquí está la ayuda. Y caí, ahí fue la primera vez que yo caí en mis rodillas y me solté llorando y viví una experiencia muy sobrenatural en ese entonces que tal vez, si no sea este el lugar para entrar tan en detalle sobre esa experiencia sobrenatural, pero puedo decirles que fue fue un antes y un después y fue lo que me llevó a la autoayuda, digamos. Como encontré ese libro, fue como que, ok, lo empecé a leer y empecé a leer más libros de autoayuda y educarme porque tal vez en aquel entonces no estaba tan normalizado ir a terapia y era una chamaca, ¿sabes? Que ni trabajaba ni estudiaba, no, y vivía sola, no podía, terapia no era una opción, pero fue ese momento que aunque yo no sabía en aquel entonces como lo conozco ahora o que era Dios definitivamente, Wow. porque creo que todos como que sabemos de la existencia de Dios o lo mentamos, ¿sabes? La gente dice como que el gracias a Dios como si fuera buenos días sin saber verdaderamente lo que hay detrás, entonces era como que un Sí lo dice de súper de corazón, ¿no? Aunque quizá tú sí, digas, no lo siento tan devoto, pero alguien que de veras, gracias a gracias Dios, a estoy, Dios. se me hace bien Ujú. chistoso eso. Entonces en ese momento, Sí. aunque yo no sabía yo que yo podía formar una relación con Dios, no sabía yo que yo lo podía buscar a través de la palabra de Dios, no sabía ninguna de esas cosas, pero sí fue un de que ya no veo hacia dónde más, Dios mío, ayúdame por favor, y respondió. Y no ha sido fácil el camino de aquí a allá, ni fue yo siempre he entendido, o al menos mi experiencia me ha dejado entender que el camino de la vida no es lineal, es como siempre va a haber subidas y bajadas. Y esa fue una bajada que ha sido la bajada más bajada de mi vida, pero ahí él me dio una señal de cómo subir. Y pues aquí estoy. Qué lindo. Y así. Gracias a Dios. Y está bien fuerte, creo que ni siquiera era el que yo quería contar porque no es el primero. Y si me permiten, me voy a dar el chance porque como que digamos el primer bottom que yo viví fue muy pequeñita. Fue cuando tenía, ¿qué te gusta? Unos 11 años, yo creo.
que era cuando estaba esa situación del abuso sexual viviendo latentemente. Y ayer le platicaba eso a mi mamá, porque a mi mamá le procuro platicarle de mi camino con Dios, ¿no? Y de lo que conozco, lo que voy conociendo de Él. Y cuando viví en esta situación, llegué a un punto y esa es la primera vez que yo creo que lo escuché, porque yo lloraba y yo lloraba en mi cuarto hecha bolita preguntándole ¿por qué? O sea, Dios mío, ¿por qué? Y yo recuerdo que tal vez no con palabras así tal cual, pero siempre había esta sensación de que hay algo más, hay algo más, hay algo más que esto. Y quería agregarlo y no dejarlo fuera, porque ahora que yo soy una mujer adulta y ahora que he llegado donde he llegado, hoy estoy viviendo el algo más. Wow. Entonces no puedo dejar de lado que a pesar de, tú imagínatelo, yo no te voy a platicar, tú imagínate lo que era para esa niña de 11 años vivir en ese entorno, en esa situación, y él, aún ahí, él estaba. Hay algo más, hay algo más. Y fue lo que me mantuvo y me trajo hasta aquí. Y gracias por venir a mi TED Talk. Qué lindo, Gisela. Gracias por contarnos. Pues les voy a contar mi rock bottom. Es una temporada y la sobrevivimos, gracias a Dios. De verdad que gracias a Dios. Sobreviví para La sobrevivimos. Es una temporada bastante larga porque yo pensé que mi rock bottom fue cuando caí en cuenta de una deuda que tenía. Una deuda, no voy a decir de cuánto, pero solo voy a decir que eran 6 cifras. Y yo, o sea, cuando a mí me cayó el 20 de que a mis 24 años tenía una deuda de 6 cifras. O sea, yo como que no caí en cuenta. O sea, como que no caí en cuenta, pero luego empezaron a pasar cosas muy raras en el ámbito económico, así al mismo tiempo. Fueron como 6 al mismo tiempo, que fue de que a la torre, ¿qué voy a hacer? Empecé a pedir ayuda. O sea, ahí empecé a pedir ayuda y yo pensé que ese era mi rock bottom. O sea, yo pensé que eso era cuando... La crisis económica. Sí, yo realmente pensaba que era eso. Y fue ahí cuando conocí a Jesús y empecé a sentir paz y ya les contaré más en el próximo episodio de cómo fue todo esto. Pero después de conocer a Jesús, todo parecía estar yendo muy bien. Todo parecía que ya, todo iba perfecto. O sea, nos bautizamos. Yo vivía con mi novio, que ahora es exnovio. Qué raro, ¿no? Y qué puntual. Yo vivía con mi exnovio y nos ofrecieron un trabajo así de que, wow, que iba a ser en Monterrey, que es una ciudad pues súper padre de aquí de México. Nos rentaron un departamento, nos compraron los vuelos para irnos, el salario iba a estar increíble y aparte iba a haber comisiones. O sea, yo estaba de que, wow, Dios es bueno. Teníamos el vuelo para el 2 de noviembre. Del año pasado. Y el 27 de noviembre mi mundo se cae para atrás. 27 de octubre. 27 de octubre, sí. O sea, 5 o 6 días antes de la fecha en la que nos íbamos a ir, nosotros ya habíamos dejado el depa. Mi cuarto estaba lleno de todas las cosas del depa. Yo estaba empacando porque nos íbamos a ir a Monterrey. Y pues viví una crisis horrible, espiritual. La verdad es que no es fácil hablar de esto. No creo que muchas personas la puedan entender, pero todo lo que yo venía haciendo, todas las cosas que yo venía haciendo, la verdad es que no quiero asustar a nadie. O más bien que abriste, porque ya no lo estabas haciendo, ¿no? Sí, pero previo a conocer a Jesús, todas las puertas espirituales que yo abrí, hablando de puertas espirituales, la vamos a dejar ahí.
pues vinieron a demostrar qué tan abiertas estaban. Te alcanzaron. Me alcanzaron. Yo pienso que fue perfecto porque, bueno, voy a contar paso a paso, ¿no? Me alcanzaron y viví una película de terror. Una película de terror. Imagínate cómo es una película de terror. Eso viví y lo viví en el espacio más íntimo que existía, que era mi cuarto, con las personas que más amaba, que eran mi mamá y mi novio en aquel momento. Y fue horrible al grado de que pensé que me iba a morir. O sea, en ese momento pensé, aquí me van a matar. Y pues no fue así, no fue así. Dios me protegió, Dios me dio fuerzas, Dios me protegió, Dios me guardó, me cuidó. Y fue bien curioso porque eso no terminó ahí. Toda la temporada después fue muy oscura, fue lo más oscuro que he vivido. No podía dormir, obviamente no podía entrar a mi cuarto, yo sola, mucho menos dormir ahí. No tenía trabajo ya, no me fui a Monterrey, no tenía departamento, otra vez estaba en la casa de mi mamá con una deuda y sin trabajo y sin planes y sin ánimos y con miedo, pero... Y sin tu relación. Y sin mi relación. Y sin mi relación, que era algo que me sostenía, la verdad. Pero se los cuento, de verdad que con la frente en alto, porque Dios fue bueno. Y puedo decir algo. Sí. O sea, porque dices, porque ahí es cuando yo ya estaba en escena, en cuestión. Gracias a Dios. En cuestión de que estuve en los periodos que dices, ¿no? Y creo que puedo decir que aunque no estaba esto, no estaba aquello, y que se te cayó todo el mundo se te entero. cayó tu mundo de la noche a la mañana, estaba Dios. Estaba Dios. Y eso... Literal, Sofi, fue lo único que sí estaba, y la gente que te queremos. Uh-huh. Y ha sido largo el viaje. Pero ni siquiera la gente que me quiere, o sea, estaba la iglesia. Estaba la iglesia porque mis amigos no estaban. Ah, claro, pues sí. A mi familia, pues no es como que podía yo contarles lo que había pasado, o sea, no podía contárselo a nadie. Y mi mundo de amigos ya no estaba tampoco, hasta me estaban rechazando. Entonces, de verdad, solo estaba en la iglesia y Dios, pero Dios trató conmigo con tanto amor. Y es por eso que quise contar esa experiencia de Rock Bottom, porque yo pensaba que primero había sido la financiera, pero luego esa inmediatamente parecía que se había solucionado y que estaba yendo directito hacia arriba. A pero la cima. Luego, no sé si han visto ese video en Facebook de uno que sube escalones y se cae, y de que subieron los escalones y se cae. Pues está ya cuando estaba de que a punto de subir el último, tracas. Video de señoras, ¿no? Sí, hasta el piso. Y fue muy hermoso porque el siguiente día de que pasó todo esto, no recuerdo si al siguiente o a los 2 días, pero la verdad es que lo escribí, fue tan poderoso que lo escribí. Yo estaba reclamándole a Dios, yo estaba preguntándole por qué, o sea, por qué así, por qué todo. Y Dios me habló, Dios me dijo, cuando más tenías miedo, yo te protegí, y me enseñó el momento donde Él me protegió. Dios me dijo, cuando no tenías fuerzas, yo te las di, y me enseñó el momento donde humanamente imposible, con mis fuerzas no lo hubiera hecho, pero Él me las dio. Y me dijo, y cuando no sabías qué hacer, yo actué por ti. Y me enseñó este momento donde yo no sabía qué hacer, pero empecé a orar y mi mano empezó a hacer cosas que yo no sabía, o sea, no se me hubiera ocurrido, pero fue Él. Y la verdad es que esa situación se convirtió en una carta de amor para mí, aún siendo tan horrible. Y toda esa temporada, Él fue lo que me mantuvo viva. O sea, me decían, ¿cómo estabas? Y yo era de que, bien, gracias a Dios. Porque gracias a Dios era lo más real era que estaba bien. Y aprendí mucho de cómo Dios nos ama. Y me enseñó cómo es su amor, me enseñó cómo Él nos abraza. Y también aprendí a crecer en fe, a no dejarme llevar por lo que mis ojos estaban viendo, porque
y tenía muy poco, o sea, tenía muy, muy poco de conocer a Jesús, pero Él me dio una mentalidad, yo creo que sobrenatural, porque me cuesta trabajo verlo y recordar. Siento que si me hubiera pasado hoy, yo estaría más preparada, ya lo conozco más, he leído más la Biblia, pero en ese momento, o sea, yo estaba en pañales, y Dios fue bueno. Y Dios fue muy bueno conmigo, fue muy bueno con todos los participantes de esa situación. Y pues ya, así fue. Así ha sido. Así fue, así ha sido. Este año ha sido difícil, pero yo creo que ya pasamos ese rock bottom. Sí. Y Sí. también ha sido muy bueno. También ha sido muy bueno. Ha sido Sí. muy bueno, la verdad, y ha sido un gran proceso. Y quería contarlo porque yo pensaba, no, pues ahora que estoy con Cristo ya no me van a pasar cosas malas. Ahora que estoy con Dios, pues ya todo va a ser vivir en el reino, la vida en abundancia que nos da Jesús, y qué padre y qué bonito, pero también pasan cosas malas. Y Dios sigue siendo bueno, y es importante ver a Jesús y ver a Dios y no ver la situación. No es que no veas la situación, o sea, claramente la estás viendo, pero ves más a Jesús y lo pones primero. Y créeme que no hay cosa que esté sucediendo en tu vida que no puedas poner a Jesús primero, voltear a verlo a Él y decir, wow, realmente Él está Aquí. en control. Muy bueno. Y así. Vamos a dejarlo aquí en este episodio. Queremos contarles la segunda parte, ¿verdad? En el segundo. ¿Ibas a decir algo? Sí, pero no quiero cerrar, o no quiero que cerremos sin agregar que tal vez contamos aquí unas experiencias muy fuertes, pero quiero hacer notar que así nos agarra a veces Dios. No es que, como dice Sofía, cuando estás en el cristianismo, cuando estás con Jesús, no van a pasar cosas malas. Y en la vida a lo mejor has pasado por cosas fuertes. No hay un peor, o no hay un... Yo creo que cada quien tiene su peor, ¿no? Estamos de acuerdo. Y aún ahí tienes que saber que Dios ha estado, tal vez como espectador, tal vez como tú lo puedes reconocer, y tú puedes saber esas veces que Dios ha estado ahí acompañándote, pero no importa qué tan roto, descosido, oscuro parezca el momento que hayas vivido o que estés viviendo, Dios ha estado ahí. Y está. Y está ahí. Y también quiero agregar que como Caro mencionaba, que a lo mejor en tu crecimiento, que creciste ya sabiendo de esto, y siempre Dios de por medio, que era como una burbuja. Y es que sí lo es. Ahora, después de lo que platicamos, que ya pasamos, ahora que yo vivo en esa burbuja, agradezco, y también te quiero invitar a abrirte un poco a esa burbuja, porque no que no te vaya a pasar nada malo y que no vaya a haber cosas feas, pero siempre todo lo vas a poder ver desde este filtro de que sabes que Dios siempre usa todo para nuestro bien, y siempre, no importa la situación, la va a transformar en algo bello, en algo beneficioso para ti, y como dice Sofía, en una carta de amor. Sí. Y hasta aquí mi reporte. Sí, de verdad que conocer la palabra, conocer la Biblia, conocer la verdad y tomarla como lo que es la verdad, cambia el juego por completo. O sea, simplemente cambia el juego, porque uno, ya no está solo, y dos, tienes estas verdades, como ya lo dijo Gisela, y quiero decir dónde está para que sepas. Está en Romanos 8:28. No estaba segura si era 28 o 18, pero ya lo chequé, es Romanos 8:28. Y sabemos que todas las cosas son para bien para aquellos que según su propósito han sido llamados. Es algo así,
algo así. Palabras más, palabras menos, pero eso es lo que quiere decir. Y sabemos que todo lo que vivió Gisela es para su bien, porque ha sido llamada para ese propósito. Yo sé que lo que yo viví también es para mi bien, porque amo a Dios y porque he sido llamada para ese propósito. Y sabemos que todo lo que vivió Carolina, haber crecido en esa burbuja y haber experimentado todo lo que has vivido, esas experiencias y esos encuentros que marcaron la diferencia, y los rock bottoms que has vivido y futuros que vivirás, todos son para nuestro bien, y podemos tener el privilegio, la verdad, el privilegio de darle gloria a Dios, incluso en los malos momentos. La verdad, si tú estás pasando por un mal momento, ten fe, habla palabra de fe y abrázate de Jesús y vive un día a la vez. Un día a la vez, y vas a ver que pronto vas a poder voltear atrás y vas a decir, wow, Dios ha sido bueno. Así que... Y ya en el próximo episodio platicaremos un poquito más, ciertamente, cómo fue nuestro encuentro con Jesús, porque Él también tiene su forma, tiene su manera, y sé que todas tuvimos ese encuentro. Entonces, esta historia continuará. Quiero darle gracias a nuestra casa, Dream Center, a Dream House, que es nuestra casa productora. Síguenos en nuestras redes sociales. Recuerda que este podcast viene de Entre Mujeres, que es un movimiento para mujeres. Creemos en que las mujeres podemos ser generacionales, que yo puedo aprender de una niña de secundaria, una niña de preescolar y también de una señora ya mayor de 70, 80 años, 90. Uh-huh. Y que juntas somos mejor. Juntas somos mejor. Así que comparte esto con tus amigas, con tu familia, con quien tú quieras. Sí. Y nos vemos hasta la próxima. Las amo. Muchas gracias. Las amamos. Nos amamos todas. Nos vemos. Gracias por escuchar.